¿Recuerdas esa época en la que la mochila pesaba más que tú? El recreo sabía a torta de frijoles y un simple trompo era suficiente para sentirte el rey del patio. Hoy vamos a viajar juntos a esos días mágicos de la primaria en el México de antes, donde cada rincón de la escuela guardaba una historia y cada recuerdo sigue latiendo en nuestro corazón. Era la época en la que forrar cuadernos se sentía como un ritual y en la que cada lunes, bajo el sol, entonábamos el himno nacional con solemnidad. Lo más valioso no eran las calificaciones ni los diplomas, sino esos amigos de banca que se volvieron cómplices de juegos y secretos, las cartitas dobladas en triangulito que pasaban de mano en mano y la emoción inigualable de estrenar útiles cada agosto. La primaria fue ese primer escenario donde no solo aprendimos a leer y escribir, sino también a convivir, compartir y a vivir experiencias que se convirtieron en recuerdos entrañables. Cargar la mochila atiborrada de libros era casi un sello de identidad de aquellos días. Desde temprano, mamá o papá revisaban la lista de materias y acomodaban los libros de la SEP que parecían auténticos ladrillos por lo pesados. La mochila quedaba abultada, con cuadernos forrados impecablemente, lápices bien sacados, en un rincón, el lonche preparado con cariño. Muchos niños la llevaban en la espalda hasta encorvarse, otros la arrastraban por el suelo dejando marcas, y más de uno soñaba con la famosa mochila de carrito, que en su momento era símbolo de modernidad. Esa carga diaria no solo pesaba en los hombros, también formaba parte de la rutina escolar. El estruendo de los libros al caer sobre el pupitre, el aroma del papel nuevo y la satisfacción de abrirlos en clase daban una sensación de estar listos para aprender. Hoy, en tiempos de tablets y libros digitales, esa mochila repleta parece un recuerdo distante, pero quienes la vivimos sabemos que era un símbolo de disciplina, de esfuerzo y de aquellos días en que literalmente llevábamos la escuela a cuestas. Y si había un instante esperado con ansias, ese era el recreo. Después de horas copiando planas, resolviendo multiplicaciones o escuchando a la maestra, llegaba ese timbrazo mágico que significaba libertad y comida. De pronto aparecían las tortas de frijoles envueltas en servilletas de tela o papel, los sándwiches de jamón con mayonesa que se aplastaban en la mochila pero sabían a gloria, y las infaltables galletas de animalitos que se compartían o se intercambiaban con los amigos. No hacía falta ningún lujo. Bastaba con sentarse en el suelo del patio, conversar entre risas y disfrutar de ese lonche preparado desde temprano con tanto cariño. Ese recreo no solo llenaba el estómago, también alimentaba el alma, porque era el momento en que se fortalecían amistades, se guardaban secretos y se vivía la infancia en su forma más pura y sencilla. Las rondas infantiles también fueron un sello inconfundible de la primaria en el México de antes. Durante el recreo o en la clase de educación física, se formaban círculos de niños y niñas que, tomados de las manos, cantaban y jugaban a Doña Blanca, a El Lobo o a las estatuas de marfil. Eran juegos simples, sin balones ni juguetes, pero cargados de alegría y complicidad. Todos sabían de memoria las canciones que se repetían una y otra vez entre risas y carreras, y siempre había emoción por descubrir quién caería atrapado por el lobo o quién lograría mantenerse inmóvil como estatua. Aquellas rondas no eran solo un pasatiempo, también enseñaban a convivir, a compartir y a sentirnos parte de un grupo. Hoy, con tantos cambios en la forma de jugar, recordarlas es volver a una época en la que la infancia se vivía en comunidad, corriendo sin descanso y con la música de las voces infantiles llenando los patios de las escuelas. Y si había otro ritual inseparable del recreo, eran los torneos improvisados de fútbol, que se convirtieron en el pan de cada día en las primarias de México. Bastaba con que sonara el timbre para que, en cuestión de segundos, el patio se transformara en una cancha improvisada. Las mochilas marcaban las porterías, el suelo polvoso hacía de pasto y el balón podía ser cualquier cosa. Desde uno de plástico ligero que salía disparado con cada patada, hasta uno casero hecho con calcetas viejas y ligas. No importaba el número de jugadores, siempre se armaban los equipos y las reglas se inventaban sobre la marcha. La verdadera emoción estaba en marcar goles antes de que sonara la campana de regreso a clase, aunque más de uno terminaba con las rodillas raspadas o el pantalón hecho trizas. Aquellos partidos llenos de gritos, risas y discusiones por los fuera de lugar inexistentes quedaron grabados en la memoria colectiva de quienes crecimos en ese México donde el fútbol no necesitaba estadios ni uniformes, solo ganas de jugar. Pero no todo era diversión. Las planas de no debo hablar en clase eran uno de los castigos más comunes y temidos en la primaria del México de antes.
Bastaba con que el maestro sorprendiera a alguien platicando o interrumpiendo la lección, para que dictara la sentencia. Llenar una hoja entera con la misma frase, una y otra vez, hasta que la mano doliera y los dedos quedaran manchados de tinta. El sonido de la pluma raspando el cuaderno, la ansiedad por terminar y la promesa silenciosa de no volverlo a hacer, se repetían día con día, aunque al siguiente ya estábamos otra vez entre murmullos y carcajadas. Aquellas planas, que hoy parecen exageradas, eran parte de una disciplina férrea, donde la letra bonita y la obediencia iban siempre de la mano. Y aunque nos quejábamos, con el tiempo esas hojas llenas de repeticiones se convirtieron en recuerdos entrañables de una escuela que formaba carácter tanto como caligrafía. Entre esas imágenes inolvidables también estaban las maestras con su regla de madera. Aquella larga y pesada no solo servía para subrayar en el pizarrón o señalar las palabras en el libro, también era símbolo de autoridad. Con solo verla descansando sobre el escritorio, el salón entero guardaba silencio, porque sabíamos que podía usarse para un coscorrón en los nudillos, un golpecito en la mesa o un toque en la espalda de los más inquietos. Era una época en la que el respeto hacia los maestros se acercaba al que se tenía por los padres. Y aunque esos castigos hoy puedan parecer duros, en su momento eran comunes y aceptados. Más de uno aprendió la tabla del 7 bajo el compás de esa regla, y aunque dolía, quedó grabado como parte de una escuela estricta pero formadora, donde miedo y respeto caminaban juntos por los pasillos. En contraste con esa disciplina, había momentos llenos de ilusión, como el de estrenar útiles en agosto. Abrir la mochila recién comprada y colocar dentro los colores nuevos, los lápices recién afilados, las gomas con olor a plástico y los cuadernos impecablemente forrados era un acto mágico, casi como comenzar desde cero. Todo en orden, todo limpio, todo lleno de promesas para el ciclo escolar que arrancaba. Pasábamos horas eligiendo estampas para marcar los cuadernos y comparando con los amigos quién tenía la caja de colores más grande o el sacapuntas más novedoso. Aquel primer día de clases, mostrar los útiles era casi tan importante como aprender, porque reflejaba la ilusión de un niño que creía que con esas herramientas podía conquistar el mundo. Y cuando sonaba el timbre del recreo, los bolsillos se llenaban de juegos tradicionales como el trompo, el valero o el yoyo. El patio se convertía en un espectáculo de destreza. Los niños lanzaban el trompo con fuerza para hacerlo bailar en el suelo y los más hábiles lo levantaban en la mano, presumiendo trucos como la dormilona o el caminito. El valero era otro reto. A primera vista parecía fácil, pero requería paciencia y mucha práctica. Cada acierto era celebrado con risas y aplausos, porque más que un simple juego, era un logro que llenaba de orgullo al que lo conseguía. El yoyo, con su vaivén hipnótico, se convertía en la gran atracción del recreo cuando alguien lograba presumir trucos como la vuelta al mundo o el perrito. Aquellos juguetes de madera, tan sencillos y sin necesidad de baterías ni pantallas, eran capaces de llenar los patios de emoción con pura creatividad y el deseo de competir sanamente. Pero si había algo que verdaderamente marcaba la primaria en el México de antes, eran los amigos de banca, esos compañeros que se transformaban en cómplices de toda la aventura escolar. No importaba si el maestro te sentaba con alguien al azar, siempre terminabas compartiendo mucho más que el pupitre. Secretos, risas, travesuras y complicidades nacían entre hojas de cuaderno y lápices mordisqueados. Eran esos amigos que te prestaban un lápiz cuando el tuyo se rompía, que pasaban un papelito doblado en plena clase o que se ofrecían a cubrirte cuando la maestra volteaba. Juntos soportaban los regaños, cumplían con las planas interminables y hasta inventaban juegos con borras de lápiz o con bolitas de papel escondidas bajo el pupitre. Con el tiempo, ese compañero de banca se volvía casi un hermano. Compartían el lonche, las estampitas, los chismes inocentes y hasta los nervios de un examen sorpresa. Eran amistades simples, forjadas en la rutina diaria, pero que muchas veces sobrevivieron más allá de la primaria, quedando como recuerdos entrañables de una infancia compartida. La emoción de ir de excursión al zoológico o al museo era otro de esos momentos mágicos que se esperaban con ansias. Desde días antes, en el salón ya corría el rumor: vamos a salir de paseo. Y entonces la expectativa crecía como un secreto a voces. Llegaba la fecha señalada y todos aparecíamos con el uniforme impecable, la lonchera lista y una bolsita con monedas para comprar un recuerdo o una paleta. Subir al autobús escolar era ya toda una aventura. Canciones improvisadas, risas que no cesaban y la eterna pregunta de ¿ya llegamos? En el zoológico, los ojos se abrían de par en par al ver a los leones rugiendo,
a los elefantes inmensos o a las jirafas que parecían tocar el cielo, animales que hasta entonces solo conocíamos por los libros de texto. En los museos, el asombro tomaba otra forma. Entre maquetas, fósiles, piezas arqueológicas y hasta momias que nos dejaban helados, la curiosidad nos hacía recorrer cada sala con un murmullo incesante. Aunque siempre había un maestro o guía pidiendo silencio, la emoción de aprender fuera del aula era más fuerte que cualquier regaño. Y al regresar, cansados pero felices, lo mejor era contarle a la familia cada detalle como si hubiéramos viajado al otro lado del mundo. ¿Y cómo olvidar aquellas historias de miedo cuando la luz se iba en pleno salón? Bastaba un apagón inesperado en una tarde nublada para que el murmullo se transformara en risas nerviosas y pequeños gritos de sobresalto. El aula, oscura y en silencio, se volvía el escenario perfecto para que alguien se animara a narrar la clásica leyenda de la niña del baño, el charro negro o la planchada. Cada ruido se sentía como un lamento. Cada rechinido de ventana parecía un aviso de algo sobrenatural. Algunos se tapaban la cara con las manos, otros trataban de aparentar valentía, y más de uno aprovechaba para asustar a su compañero con un toque repentino en el hombro. Y cuando por fin regresaba la luz, las carcajadas estallaban al unísono, aunque el escalofrío quedaba un buen rato pegado en la piel. El terror que se sentía cuando el director entraba al salón era inconfundible. Bastaba escuchar el chirrido de la puerta o el eco de sus pasos en el pasillo para que todo quedara en un silencio sepulcral. La maestra cambiaba de tono, los alumnos se sentaban derechitos y hasta el más inquieto parecía transformarse en un ángel. Con su libreta bajo el brazo, el director recorría las filas con semblante serio, como si pudiera leer la mente de cada niño. Muchos bajaban la mirada para evitar sus ojos, otros fingían escribir deprisa, y siempre había alguno que sudaba frío pensando en que lo mandarían a la dirección. Y aunque rara vez decía algo, su presencia era suficiente para imponer un respeto que helaba hasta al más valiente. Se volvía casi un personaje mítico, mitad autoridad, mitad sombra, que parecía vigilar cada rincón de la escuela. En contraste, uno de los momentos más emotivos de toda la primaria llegaba con la ceremonia de clausura. El instante de cantar adiós. Adiós, primaria querida marcaba un antes y un después. Después de 6 años de compartir salones, juegos, castigos y recreos, llegaba el día de despedirse. Los niños formados en el patio, con el uniforme impecable o vestidos para la ocasión, entonaban aquella melodía que parecía sencilla, pero que apretaba el corazón. Más de uno lo hacía con lágrimas en los ojos, mientras padres y maestros miraban entre orgullo y nostalgia. La canción resonaba en cada rincón de la escuela y todos comprendían, quizá por primera vez, que un ciclo había terminado. Los pupitres quedarían vacíos, los compadres de banca tomarían rumbos distintos y las risas de recreo se guardarían como un recuerdo eterno. Era un adiós simbólico, lleno de emoción, que marcaba el final de una etapa y el inicio de otra. Otro de los temores más comunes era que el maestro dijera las temidas palabras: "A ver, tú, pasa al pizarrón". El corazón se aceleraba, las manos se helaban y el camino desde la banca hasta el frente parecía interminable. Estar ahí, con el gis en la mano, era como estar bajo un reflector frente a todos. Si acertabas, la satisfacción era inmensa, a veces hasta con aplausos incluidos. Pero si te equivocabas, la vergüenza parecía no soltarte en todo el día. Ese miedo, sin embargo, nos enseñó a enfrentar la presión, a pensar rápido y a perder poco a poco el temor a hablar frente a los demás. Hoy lo recordamos con mezcla de risa y nostalgia, porque aunque nos hacía sudar frío, también nos forjó carácter desde niños. El último día de sexto tenía un sabor único. Entre nervios y alegría, todos sacaban plumones y plumas para firmar las camisas y cuadernos de los amigos. No importaba si el uniforme quedaba manchado para siempre. Lo importante era llevarse esas frases, dibujos y mensajes que guardaban 6 años de amistad. Las camisas se llenaban de corazones, caritas felices y frases como "nunca cambies", "eres mi mejor amigo" o "no me olvides". Algunos incluso guardaban esas prendas como si fueran un tesoro, un pedazo de infancia que quedaba impreso para siempre. Era la forma más inocente de sellar una promesa de amistad eterna, aunque en el fondo todos sabíamos que cada quien tomaría su propio camino. Hoy, al recordar esas firmas desordenadas y llenas de cariño, no podemos evitar sonreír, porque eran más que garabatos, eran la huella viva de una primaria que nunca se olvida. Recordar la primaria es regresar a un México más sencillo, donde lo importante era la torta del recreo,
la cartulina para la exposición y la emoción de correr con los amigos en el patio. Puede que hayamos crecido, pero dentro de nosotros siempre vive ese niño que escribía con letra chueca, que temblaba al pasar al pizarrón y que sonreía cuando sonaba la campana del recreo. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de memorias a la primaria, a esa etapa que tantos llevamos grabada en el corazón. Si estas memorias te hicieron sonreír, comparte el video, dale like y suscríbete para que sigamos recordando juntos el México de antes. Nos vemos en la próxima.